¿Qué tal? Bueno, vamos a resolver el examen, ¿ok? Para que vean sus errores. Sea omega contenido en Rn, un conjunto de medida exterior de Lebesgue positiva, y f, una función de Rn en Rm, sea también grf sub omega la gráfica, pero la gráfica nada más sobre omega. Todos los pares x f de x tales que x está en omega. Entonces demuestra que la dimensión de Hawthorne de la gráfica sobre omega es mayor o igual a n. Y además, si f es Lipschitz, entonces la dimensión de Hausdorff de la gráfica es n. ¿Sí? Ok, entonces, fíjense que el chiste del ejercicio es darse cuenta primero, como cuando uno ve esto dice, igual es como los de la tarea o como los ejercicios de clase, hay que asumir que f es Lipschitz o Holder o algo así, y probamos lo que queremos. Pero el chiste es que no me están dando en principio ninguna propiedad para f. O sea, me está diciendo cualquier función de Rn en Rm tiene esta propiedad. Entonces hay que usar lo que conocemos de clase. El chiste era buscarse una función Lipschitz que nos ayudara. Y esa va a ser la proyección. ¿Sale? Pongo aquí la solución. Entonces, sea P sub n, que va de Rn cruz Rn en Rn, la proyección ortogonal. De hecho, este truco lo usé en clase. La proyección ortogonal sobre Rn. ¿Sale? ¿Qué propiedad tiene? Pues que P sub n de x, y es igual a x para todo x, y que pertenece a Rn cruz Rm. Rm. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, me agarro la proyección ortogonal y esta proyección ortogonal, si se acuerdan, yo lo había mencionado, pero lo saben de álgebra lineal, tiene la propiedad de que es Lipschitz. De hecho es un operador unitario, es Lipschitz, su constante Lipschitz de hecho es menor a 1. Menor o igual a 1. ¿Sale? Si esto tiene esta propiedad, P sub n de x, f de x, ¿qué propiedad tiene? Pues esto me da el valor x, para todo x, que pertenece en omega. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces P sub n de la gráfica de f sobre omega es omega. ¿Sale? Ahora tengo que borrar un poco antes porque cambiamos el método de trabajo aquí. Por los plásticos. Por los fideicomisos se llevaron los borradores. Bien, entonces, como sabemos que Pn es Lipschitz, es lineal además, es Lipschitz con constante 1, con constante unitaria, tenemos que
dimensión de Hausdorff de P sub n de la gráfica de f de omega, pues es menor o igual que la dimensión de Hausdorff de la gráfica de f sobre omega. Ajá. Ese fue un resultado que habíamos visto en clase. Ajá. ¿Se acuerdan que en particular este tipo de resultados nos decía, nos hablaba de por qué a un mapeo Lipschitz le decimos que es no expansivo? Ajá. Bueno, ¿esto cuánto vale? Bueno, esto es la dimensión de Hausdorff, según la observación de acá arriba. Esto es la dimensión de Hausdorff de omega. Y esto es menor o igual que la dimensión de la gráfica de f sobre omega. Ahora, como omega tiene medida de Lebesgue positiva, pues tenemos que lambda n de omega, lambda n asterisco en particular, es estrictamente positiva, pero según la fórmula que habíamos visto en clase, esto es 1 entre kappa n por h n de omega. Ajá. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo hn de omega fuera infinito, entonces la dimensión de Hausdorff de omega, que ya sabemos que es el supremo de todas las s, tal que hs de omega es infinito, esto pues va a ser mayor o igual a n. ¿Sí? ¿Sale? En tal caso. Ahora, si hn de omega es mayor a 0 y menor a infinito, ya acabamos. Ajá. Por un resultado en clase. Porque entonces, aquí lo anoté, es por teorema 2.14, tenemos que n es la dimensión de Hausdorff de hecho de omega. Ajá. ¿Sale? ¿Ok? Y esto era porque acuérdense, la dimensión de Hausdorff es el punto donde se da el salto. Ajá. Es el punto donde cambia de infinito a 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes les dicen, hay un valor para el que es mayor a 0 y menor a infinito, pues te agarraste exactamente el salto. ¿Sí? Entonces, en tal caso, la dimensión de omega es n. ¿Ok? Pero en cualquier caso, ya sea infinito o este caso de acá, a fin de cuentas, esta estimación, ¿dónde está? ¿Sí? Esta de aquí, acá está. Esta de acá me está diciendo que esto va a ser mayor o igual a n. ¿Sí? ¿Sale? Por lo tanto, la dimensión de la gráfica de f sobre omega es mayor o igual a n. ¿Sí? Bueno, ahí acabamos ya la primera parte. Ahora, si f es una función Lipschitz, pues resulta que la función que manda x al par x, f de x también es Lipschitz. Ya se me olvidó aquí. Ajá. Carajo. Hay que acoplarse al nuevo método, a esta nueva normalidad.
aquí, en el caso en el que f es Lipschitz, sí podemos usar uno de nuestros teoremas, pero aplicados a f, o a esta más bien a este mapeo, ¿no? Entonces, observen que x, f de x menos y, f de y, esto es igual a x menos y, f de x menos f de y. Ajá. Y esto es igual a x menos y más f de x menos f de y, ¿sale? Y esto, como f es Lipschitz, esto es menor o igual que una constante por esto, y pues por lo tanto, a fin de cuentas, todo esto es menor o igual que una constante por x menos y. Ajá. Entonces, a este mapeo vamos a ponerle G mayúscula, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, G de omega me da exactamente la gráfica de f sobre omega, ¿no? Bueno, eso quiere decir que entonces la dimensión de Hausdorff de la gráfica de f sobre omega, que es la dimensión de Hausdorff de G de omega, pues esto es menor o igual que la dimensión de Hausdorff de omega, ¿no? Entonces, usando uno de nuestros teoremas de mapeos no expansivos. Ajá. Pero nada, nosotros sabemos que la dimensión de Hausdorff de omega debe de ser igual a n. ¿Ok? Debe de ser igual a n porque omega está contenido en Rn. De hecho, por eso también pueden quitar el caso infinito que hice hace rato. ¿Ok? Entonces ese es n. Y ya acabamos, ¿no? Entonces ya tenemos la doble desigualdad porque ya teníamos que esto era mayor o igual a n. ¿Sí? Bien. Luego el segundo problema. Lo voy a poner aquí de una vez. Segundo problema. 2. Sea D mayor o igual a 0. Para E en la potencia, define una H a la D de E como el límite, cuando delta tiende a 0, de H a la D delta de E, y donde HD delta de E, esto es el ínfimo de la suma de los RDI a la D sobre los naturales, tal que E está contenido en la unión de las bolas de radio RI con centro en XY. Ajá. Y RI es menor o igual a delta. ¿Va? Entonces, lo que había que demostrar era que la dimensión de Hausdorff de E es el ínfimo de todos los D, tal que HD de E es igual a 0. ¿Ok? Entonces, la estrategia, la manera más fácil de resolver este problema era simplemente